Evangelio de Mateo capítulo 11, vamos a leer desde los versículos 20 hasta el 30. Para que tenga una idea general de qué va a buscar en la lectura, la sección que nos corresponde el día de hoy, del 25 al 30, es el equilibrio, y es muy importante acerca de estas grandes verdades que enseña el Evangelio, la palabra de Dios, con quién es responsable de la salvación de los perdidos. Desde el capítulo 11, versículo 1, hemos estado hablando de ese llamado que hace Dios a los hombres para que vengan a Él, para que se arrepientan y para que la decisión que deben tomar acerca de Cristo y su obra tiene que ser una decisión determinada y resuelta. Pero entonces vamos a ver que en los últimos versículos, a partir del 20, el Señor hace un juicio, precisamente, vimos un juicio severo por rechazar lo que Dios les presenta a los hombres en la persona de Jesucristo. Y en los versículos 25 hay el equilibrio, porque nos va a hablar acerca de entonces quién tiene realmente la responsabilidad de que los hombres crean o no. Leemos del versículo 20, dice la palabra del Señor: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Leímos de 25 al 30 completo, porque es una idea, como les dije al principio, para complementar lo que se está enseñando en todo el capítulo. Pero estas palabras del Señor Jesús en estos 5 versículos son tan densas, tienen unas verdades tan profundas, que verdad nos pareció apropiado poderlas dividir el texto y poder enseñarlas por partes. El versículo 25 nos enseña de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. El versículo 27 nos enseña de esa relación exclusiva que tiene el Hijo, que más nadie tiene en cuanto al Padre, el Hijo unigénito de Dios. Y el versículo 28 en adelante hay una invitación nuevamente amorosa y generosa para aquellos que rechazan constantemente al Hijo de Dios. Vamos a orar, y si el Señor nos ayuda, tendremos por lo menos una parte en el día de hoy. Padre, te queremos pedir, por favor, que nos bendigas en la exposición de tu palabra. Señor, ilumina nuestro entendimiento, que Cristo sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor. Como hemos estado viendo desde que empezamos, tú reinas, eres soberano, Señor. Que Cristo a través de este culto sea coronado, Señor, en tu pueblo. Que tengas un buen nombre de los pecadores, que se arrepientan, que vengan a ti, Señor. Que tu pueblo te tema, te ame, te atesore, Señor, y te siga
Padre, gracias por tu bondad. Permítenos entonces entender tu palabra y que tú seas glorificado en la predicación. En Cristo Jesús. Amén. Por todo lo que hemos visto hasta ahora acerca del ministerio del Señor Jesús, es inexplicable el desprecio hacia Él. Es algo que realmente sobrepasa nuestro entendimiento, el cómo tantas personas rechazaron al Hijo de Dios que caminó entre ellos. La incredulidad y el rechazo iba contra toda evidencia y razonamiento, ya que las credenciales, las señales, las demostraciones eran mucho más, sobrepasaban en gran manera la contradicción obcecada y testaruda que estos hombres seguían teniendo. Las palabras del Señor Jesucristo, sus obras, la muerte, su resurrección, hablan de una forma bien clara y sin dar lugar a dudas de que el Mesías Jesús era el que estaban esperando. El rechazo, la aversión y el desprecio que mostraron hacia la persona de Jesús no tenían sentido ni siquiera con las afirmaciones que ellos mismos decían acerca de Él. En otras palabras, el rechazo de esta gente acerca de Jesús era contraevidencia. La autoridad de Jesús les era evidente. En Mateo capítulo 7, cerrando el capítulo, las personas, después de oírlo enseñar, dijeron, se asombraban de su enseñanza porque les hablaba como quien tiene autoridad. Las palabras del Señor Jesús eran únicas. En Juan capítulo 7, versículo 46, reconocieron, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Las obras del Señor Jesucristo eran innegables. El hombre ciego en Juan capítulo 9 les dijo, y esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es y que haga todo esto. Si no fuera de Dios, no podría hacer estos milagros. La sabiduría que desplegó el Señor Jesús era sobrehumana. En Mateo capítulo 22 lo confrontaron para probarlo, entregándole una moneda del Imperio Romano y lo tentaron. Cuando oyeron la respuesta del Señor Jesús que les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice que se quedaron maravillados de la respuesta que daba. La pureza del Señor Jesús fue innegable. En Juan capítulo 8 los retó y les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y hubo un silencio rotundo. Su veracidad iba más allá de cualquier duda. En Juan 8:46 les volvió a decir, pero si yo les digo la verdad, entonces, ¿por qué no creen en mí? Su poder los fascinó. En Lucas 8 dice que ellos se asombraron de que dominaba la naturaleza y también vimos cómo controlaba los poderes de los demonios. En Juan capítulo 6 ellos vieron la provisión increíble. Alimentó a más de 5,000 personas con simplemente unos panes y unos pececillos. El amor de Jesús que demostró hacia los hombres también los fascinó. Llorando en la tumba de Lázaro, ellos reconocieron, miren cómo lo amaba. La manera como se condució el Señor Jesús los impresionaba a todos. En Mateo 27, cuando estaba siendo juzgado por Pilato, no mostró temor, no se puso inquieto y no mostró defensa alguna, tanto que el versículo 14 dice que Pilato, el gobernador, se maravillaba mucho de la persona de Jesús. La enseñanza de Cristo los fascinó. En Juan 7 dice, los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe tantas letras sin haber estudiado? Incluso desde los 12 años él ya los impresionaba. Todo acerca de la persona de Jesús era asombroso. Todo acerca de la persona de Jesús era maravilloso. Todo acerca de Jesús era definitivamente sobrehumano. Sin embargo, ellos decidieron seguir en incredulidad. ¿Cómo unas personas pueden estar frente a un número tan grande de evidencias tan convincentes e igualmente darle la espalda? La Biblia nos da la respuesta, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A juzgar por lo que hemos visto o hemos dicho hasta ahorita, podríamos ser bastante tentados, hermanos, a sentir lástima por Jesús. ¿Ves todo lo que hizo? ¿No te da compasión?
¿No te da lástima Él que dejó todo lo que tenía? ¿No te da lástima que Él está ahí muriendo solo, abandonado, rechazado, despreciado? ¿No quieres entonces reconocer y por favor dale un lugar a Jesús en tu corazón? Sin embargo, cuando leemos el versículo 25, totalmente nos quita esa idea de sentir lástima por un Jesús despreciado. El versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor entonces pronuncia una maravillosa expresión de gratitud al Padre Celestial. Algunos dicen que inclusive es más que dar gracias, es una alabanza sin límite, es la idea de reconocer o confesar la noción de la grandeza de Dios. Yo abiertamente confieso, Señor, reconozco tu honor. Jesús alaba al Padre por su sabio plan de redención. ¿Qué es lo primero que dice el Señor Jesucristo? Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo primero que tenemos que entender es ese título que evoca el Señor Jesús, que es muy importante tenerlo en cuenta porque es la plataforma para lo que Él va a decir luego. El Señor Jesús reconoce ante todo que Dios tiene dominio, autoridad absoluta sobre todas las cosas. La soberanía de Dios, mis hermanos, es la verdad fundamental de toda la teología cristiana. Dios es, y el Dios que es el Dios que reina. Él reina activamente y preside la totalidad del orden creado. La soberanía de Dios es la montaña inamovible de la autoridad suprema de Dios y el derecho de ejercer su soberanía. La soberanía de Dios es absoluta. El Señor dice, Señor del cielo y de la tierra. Es activa, es su continuo reinar sobre el cielo, la tierra y también sobre el infierno. Es su indiscutible derecho de gobernar sobre todo y sobre todos. Dios, dice la Biblia, por el libre ejercicio de su derecho supremo, Él gobierna todo con su incomparable majestad, sin obstáculo. Dios es, y el Dios que es el Dios que reina. Él no reina de manera pasiva, sentado en su trono, desconectado del mundo, sino que Él está sentado en su trono, directamente gobernando y reinando sobre todo el mundo. Esto es una verdad que los mejores líderes espirituales de toda la historia de la iglesia reconocieron y declararon con verdad. Jonathan Edwards, por ejemplo, un puritano del siglo XVII, reconocido como quizás el mejor filósofo de Estados Unidos y también el mejor teólogo de Estados Unidos, dijo: la soberanía de Dios siempre me ha parecido como una gran parte de su gloria. A menudo ha sido mi delicia para aproximarme a Dios y para adorarle como un Dios soberano. Hermanos, saber y reconocer y tener en cuenta cómo Jesús, que el Señor es el Señor del cielo y de la tierra, da verdadero consuelo. Qué consuelo es saber que el diablo no está en control. Qué consuelo es saber que ningún político está en control, sea de la tolda que sea, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que preside y Él lleva a cabo su plan maestro en todo lo que ocurre en la humanidad. El mejor predicador inglés del siglo XVIII, Spurgeon, dijo: no hay ningún atributo más reconfortante para los hijos de Dios que el de la soberanía de Él, porque eso los consuela bajo las circunstancias más adversas o las pruebas más severas. Ellos creen que la soberanía de Dios ordena sus aflicciones y las ordena para santificarlo. Un erudito del Nuevo Testamento, Arthur Pym, dijo: Dios hace lo que le place, cuando le place, donde le plazca y con quien le plazca. No hay otro atributo que exalte más a Dios que la soberanía de Dios. R.C. Sproul dijo en broma: la soberanía de Dios es el atributo preferido de Dios, y si tú fueras Dios, también fuera tu atributo preferido. No hay otro, como le dije, atributo que lo glorifique o lo exalte más.
Las Escrituras lo dicen de manera clara. El Salmo 103, versículo 19, dice de la siguiente manera: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El Salmo 93:1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. El Salmo 94:1 dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. El Salmo 96:10 dice: decid entre las naciones, Jehová reina. También confirmó el mundo, no será conmovido. El Salmo 97:1 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Y Salmo 99:1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Las circunstancias, hermanos, no reinan, el Señor reina. La mala suerte no reina, el Señor reina. La buena suerte no reina, el Señor es el que reina. El destino ciego no reina, es el Señor el que reina. Y si entiendes esta soberana verdad, esta verdad tan clara, podríamos decirlo, ojo con lo que voy a decir, podríamos decir que los accidentes no existen. Y no existen eventos aleatorios tampoco. Nada en este universo reina, solo hay uno sentado en el trono y ese uno está reinando, es el Señor. La Biblia nos muestra que Él reinaba en el Antiguo Testamento cuando hacía aquellas proezas que nosotros podemos leer. Él reinaba cuando le dividió a los israelitas el Mar Rojo, pero ya en el Nuevo Testamento Él no reina. Él reinaba cuando castigó a aquellos que querían apresar a Elías, pero ya ahorita Él no está reinando. La Biblia nos dice que Él está esperando que Jesucristo venga por segunda vez para que Él comenzar a reinar. La Biblia enseña que Él está reinando en este momento. La Biblia nos enseña que Él reina en pequeños lugares o en algunas circunstancias. La Biblia no dice que Él reina cuando la gente se convierte, cuando la iglesia recibe un avivamiento. Él reina en todo lugar y a todos los hombres. Reina sobre los buenos y reina sobre los malos. Él reina sobre la voluntad humana. Por eso el Señor alaba cuando Él puede ver el rechazo que hay ante Él. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En consecuencia, hermanos, con lo que estamos leyendo y con lo que estamos viendo, hay un reconocimiento de que Dios es el único ser libre que existe. Dios es libre en el sentido absoluto de la palabra. Él toma decisiones sin ser condicionado por nada fuera de Él. Por eso el Señor hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Dios es el único soberano, el hombre no. Dios es el único que puede llevar a cabo sus planes sin obstáculos, nosotros no. Si yo le dijera a usted, mañana nos vemos a la 1, porque tengo planificado ir a surtir gasolina y tengo estimado salir antes del mediodía. Lo que provoca es risa ese tipo de plan. Usted sabe de qué estoy hablando. Porque para poder hacer eso, se tiene que conjugar una serie de factores y detalles para que realmente eso se pueda dar. Eso es para ti o para mí, pero para Dios no existe contingencia, ni mucho menos obstáculo.
Ahora el Señor Jesucristo, cuando precisamente ve a esta situación donde lo rechazan, Él hace entonces esta oración en voz alta para dar a conocer su gozo de que Dios tiene todo en sus manos, incluso el resultado de la predicación del Evangelio. ¿En qué consiste la alabanza del Señor o cómo se ve la soberanía de Dios en esta circunstancia? Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y dice, ¿por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Señor Jesús expresa una doxología y una alabanza por el control soberano de Dios. Su control soberano en esconder y en revelar. Vemos que hay una decisión soberana, absoluta, libre. Esa decisión es la decisión del Padre de iluminar a quien Él quiere con el Evangelio de su Hijo. Por lo tanto, el desprecio de los hombres no sale tampoco del control de Dios. ¿Cuál es la razón de que el Padre ilumine a unos, en este caso a los sabios y a los entendidos, y se quiera revelar a los niños o los que son como niños? ¿Cuál es el motivo de esa decisión soberana divina? El versículo 26 lo dice, como dice: sí, Padre, porque así te agradó. Eso honra a Dios, eso le da placer a Dios. Ciertamente entonces este Dios y su Cristo no es uno que da lástima. Entender esto, hermanos, debe evocarte temor y reverencia. Cuando el Señor dice estas cosas, ¿cuáles son las cosas que Él esconde y cuáles son esas cosas que revela? Obviamente, a la luz del contexto de lo que hemos estado viendo, Él revela o esconde la identidad de Jesús y lo que implica aceptarlo o rechazarlo. Él esconde la importancia y el propósito que tenían los milagros mesiánicos realizados por el Señor y cómo ellos rechazaban esa invitación hacia el mismo Dios encarnado que estaba entre ellos. Él los había asombrado con milagros, con enseñanza, con todo lo que había hecho. ¿Y cómo los escondió? Es la pregunta. ¿Cuál es la condición de las personas para que el Señor ejecutara ese juicio? De manera malintencionada. Dios escondió la identidad de su Hijo Jesucristo en una forma que nunca nadie la encontraría. La escondió entonces los hombres desesperados por el Mesías, simplemente no lo encontraban y Dios se burla desde su trono. Mira qué torpe, no lo van a encontrar nunca. ¿Cuál era el estado en que se encontraban las personas a las cuales el Señor Jesús dice, Dios los juzgó escondiéndole el significado de todas las cosas que han visto y oído? Dice el versículo 25, te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas, y las siguientes palabras deberías tenerlas en comillas, de los sabios y entendidos. Entre comillas, porque es un comentario irónico. Los sabios y los entendidos, por supuesto, se refiere a los escribas, los fariseos y al pueblo en general, que se consideraban muy sofisticados y difamaban todo lo que el Señor hacía y les decía, pero al final de cuentas lo único que revelaban era que tenían incredulidad y prejuicio contra Jesús. Los niños entonces si los niños se refiere a personas que no han avanzado en su crecimiento y que dependen de otros, los sabios y entendidos tienen que referirse a las personas que no tienen sentido de necesidad ni dependencia. Es la persona engreída. Un sabio y un entendido es aquel que se cree autosuficiente y que por eso endurece su corazón. Son los engreídos, orgullosos y prepotentes que creen que Dios les debe algo, que Dios les debe explicaciones. Es la persona que no entiende que es imposible acercarse a Dios sin humildad y sin arrepentimiento. La audiencia al cual se refirió el Señor Jesús tenía todo menos humildad o sentido de necesidad.
Espiritualmente hablando, los niños son aquellos que, conociendo sus debilidades y necesidades, ellos comprenden que no pueden ser salvos por sus propios esfuerzos, mientras que los sabios y los entendidos son los que, debido a su poder, sabiduría, orgullo, ellos entonces rechazan lo que el Señor les ofrece tan generosamente. Son las personas que no admiten y rechazan el diagnóstico que Dios impone sobre ellos. Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo 7, versículo 11 dice, palabras del Señor Jesús: pues si vosotros, siendo ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Hay algunas personas que les gusta decir que el hombre es neutral. ¿Cómo era la condición a los cuales Dios ejecutó ese juicio que estamos viendo en el versículo 25? Bueno, estos pobres hombres eran neutrales. No eran ni malos y tampoco eran buenos. El hombre simplemente es un hombre neutro, él no hace nada mal. El hombre ahorita es un producto de otros factores. Él es influenciado por su educación, él es influenciado por las estructuras económicas, él es influenciado por la crianza, él es influenciado por el medio ambiente, pero el hombre es neutral. El juicio que recibieron estos hombres es un juicio injusto, porque ellos no tenían la culpa de las cosas que estaban haciendo o de su incredulidad. Pero eso no es el diagnóstico que hace Jesús. Por eso son sabios y entendidos a su forma, a su manera de ver las cosas. Rechazan precisamente el diagnóstico que hace Dios de ellos. ¿Y cuál es el diagnóstico? Eran malos. Es el diagnóstico de todas las escrituras sobre la humanidad. Génesis 6:5 dice: vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Seguro has visto esta semana ese meme, ese video famoso de la niña que le apaga la vela al otro. Aproximadamente debe tener 3 años o cumplir 3 años la niña. Pero yo me aventuro a afirmar que los padres de esa niña no la enseñaron a golpear a su hermana como lo hace en el video. Algunos lo han visto, ¿verdad? A veces parece chistoso el cuadro, pero lo que hay en la niña, la niña de 3 años o 4 años, no lo sé, es totalmente la furia y la ira, que si un adulto actuara así, o si ella actúa así, no se vería tan gracioso jalándole los cabellos a su hermana mayor. Yo estoy seguro, o me aventuro a asegurar, a suponer, que sus padres no le dijeron a la otra niña que le hiciera la maldad a su hermana. Pero a pesar de todo lo que hace, no le interesó herir a su hermana, no le interesó ofender a su hermana, y a pesar de todo el castigo que recibió, la niña no muestra ni siquiera una pizca de arrepentimiento sobre el caso. ¿Por qué? Porque ellos son, como dice las Escrituras, desde el vientre de la matriz los impíos se apartan. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos estos versículos y mucho más, mis hermanos, nos aclaran que las personas a las cuales el Señor les está diciendo y se dirigía no eran para nada neutros. Su juicio se lo ganaron bien ganado. Ellos simplemente mostraron aversión a la evidencia de que el Señor estaba delante de ellos. Los hombres condenados no son víctimas inocentes. Todos ellos eran conscientes de lo que Jesús constantemente hacía y les decía, pero ellos lo rechazaban porque amaban más su pecado que a Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre en su testarudez, el hombre en su obcecada arrogancia y de no aceptar el remedio que Dios le ofrece en Cristo Jesús, rechaza el regalo gratuito que Dios le ofrece. El problema entonces es jactancia. El problema es autosuficiencia. El problema es creerse sabio, pero realmente en el fondo eres un necio. Es lo único que refleja el obstinado rechazo a Dios y su evangelio. Vean cómo estas mismas personas, con su jactancia y su soberbia, rechazaban todo acerca de Jesús. Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7. Estos mismos fariseos, al querer mandar a atrapar al Señor Jesús o a encarcelarlo, regresaban las mismas personas, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Versículo 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso, miren la soberbia, acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estos hombres eran tan soberbios y se creían tanto la última pexicola del desierto, que para ellos el estándar por el cual decidir si creían en Jesús o no eran si las personas en el gobierno o aquellos que ellos tenían como estimados creían, y si no, bueno, los que lo siguen son ignorantes, son tontos, son torpes, son personas fáciles de manipular. El juicio del Señor a la persona que piensa así es claro en este versículo. Te alabo, Padre, oh Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios y entendidos, pero también hay una misericordia, la revelaste a los niños. Jesús se regocija por el hecho de que es el creyente sencillo, el que depende de Dios, el que va a recibir la bendición de parte de Dios, y no el orgulloso independiente. Esconder de los sabios y de los entendidos no significa que Dios escondió totalmente el acceso a estas cosas, sino que la manera de conocer a Dios y a su evangelio no sería a través de la sabiduría ni la excelencia humana. El Señor bondadoso dispuso que su evangelio lo entendieran los hombres más sencillos, y si aquellos privilegiados querían entrar en el reino de Dios, debían hacerlo de la misma manera, en humildad y arrepentimiento. Las puertas del cielo entonces no están cerradas por dentro, están cerradas por fuera. Son los hombres los que se cierran la entrada al reino de Dios. ¿Qué es lo que espera entonces el Señor? Como dice Isaías capítulo 57. Libro del profeta Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No solamente Dios esconde o rechaza esa actitud soberbia de las personas, pero Dios recibe al humilde, al quebrantado, al que reconoce realmente su necesidad en cuanto a Dios. Es la promesa del mismo Señor Jesús que dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Niños, para hablar, es una metáfora de alguien que se reconoce vulnerable. Es alguien que realmente reconoce su dependencia de Dios. Es alguien que recibe el evangelio con sencillez. Es alguien que realmente reconoce que es necesitado.
No en vano la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. La verdad es que tú lo que tienes es que arrepentirte de tus pecados, creer en el Evangelio, venir al Señor, y la Biblia dice que Él no te va a echar fuera. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos nobles, sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la razón de la bienaventuranza o de la alabanza del Señor, de Jesús hacia su Padre, de que Él no resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes, da gracia al que viene a Él, la misericordia. Así que cualquiera que se humille como este niño, dijo el Señor Jesús, ese es el mayor del reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La verdad es que entonces cuando vemos aquí, en el capítulo 11 y en la vida del Señor Jesús, cómo las personas continuaban en su rechazo y en su incredulidad, y hemos visto también el carácter de los hombres y el estado de muerte espiritual en el cual todos los hombres. No quisiera terminar con, obviamente, presentar cuál es la solución que da Dios a esto. Entonces, ¿qué podemos esperar con una persona que está así en oscuridad y muerte? Es simplemente que está condenado y no tiene solución. Aparte de lo que Dios pronuncia aquí, que es un juicio que vendrá sobre todos aquellos, definitivamente no hay entonces esperanza para nadie. Gloria a Dios por el Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Cómo superamos esta condición de oscuridad, de juicio y de muerte? El Señor en su misericordia, soberano, igualmente, misericordiosamente, ofrece una solución. Versículo 18, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, lee bien esas palabras, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estas palabras que escribió el apóstol Pablo, que acabamos de leer, fueron escritas aproximadamente entre 30 y 40 años después de las que pronunció el Señor Jesucristo. No solamente fueron escritas como 40 o 30 años después, sino que fueron dirigidas a una iglesia totalmente diferente, una audiencia totalmente diferente a la que había escuchado al Señor Jesús. No solamente era diferente, sino que culturalmente también era diferente. Pero hay algo en común entre estos dos audiencias. Es que tanto las personas a las que le hablaba el Señor Jesús y las personas quien les predicó el apóstol Pablo y las mismas personas que están sentadas hoy frente de mí sufren el mismo problema. Si tú eres un sabio y un entendido, hay un juicio para ti. Pero si recibes el Evangelio como un niño, hay misericordia y perdón para ti. Dios soberanamente, hermanos, ha determinado destruir nuestra arrogancia, destruir nuestra incredulidad, nuestro engreimiento
y la forma en que Él usará eso será a través de la palabra de la cruz, el Evangelio. Hermanos, de aquí entonces los cristianos debemos tener cuidado en sustituir el mensaje del Evangelio, así el mundo no lo quiera recibir. Hemos estado hablando en varias semanas cuando nos deja perplejo aquellas personas que queremos que no quieren recibir. Algunas iglesias caen en la tentación de pretender ayudar a Dios. Y a veces nosotros también, si Él escuchara esta canción, se quebranta ese corazón. Si Él viera este teatro, si esta persona viera los milagros que se pueden hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, hermanos, cuando se narra la resurrección de Lázaro en el 11, en el 12, luego que muchos judíos estaban creyendo, los fariseos y escribas habían determinado no solamente darle muerte a Jesús, sino que querían matar a Lázaro también. Porque la evidencia de Lázaro resucitado los alumbraba tanto que ellos preferían apagarla que también reconocer y creer en el Señor Jesús. Así que nosotros, la Biblia nos enseña que hay una forma, un mensaje, pero también una forma en el cual Dios va a derribar y destruir la sabiduría y el entendimiento, entre comillas, de los sabios. Y una forma en que Dios va a derribar los obstáculos, la muerte espiritual y la ceguera de los hombres. Y según el versículo 21 de 1 Corintios dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué le debemos dar a nuestros hijos? Predicación del Evangelio. ¿Qué es saludable para nuestras almas? La predicación del Evangelio. ¿Qué le podemos decir al hombre más culto que tú hayas conocido, más arrogante, soberbio, que tiene todos los argumentos para ir en contra del Evangelio? La predicación del Evangelio. ¿Qué debemos hacer para cualquier cosa que nosotros querramos ganar realmente a alguien para Cristo? La predicación del Evangelio. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando se reúne? La predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios salvar a los hombres solo con eso. Solo con eso. Hace unos años, y esto como aplicación, comenzó un movimiento que quiso redefinir a la iglesia y comenzó a advertir sobre la efectividad que debe tener la iglesia del siglo XXI en la sociedad posmoderna de hoy. Estos autodenominados profetas pronosticaron que si la iglesia del siglo XXI no adaptaba sus mensajes y sus formas de comunicarlos, estas iglesias entonces estarían condenadas a la frustración y obviamente a desaparecer. De ahí que comenzaron a cambiar todo en la iglesia. Ya las cosas no deben cantarse con una manera que le agrade a Dios, sino como le agrada a las personas. Ya el predicador o pastor no se le llama así porque es como un poco ofensivo, ¿a quién le interesa a alguien que sea pastor? Sino que se le cambió el nombre como él es un narrador o un comunicador, él es un motivador o coaching o un presentador, periodista, doctor, abogado, cualquier título que a la gente le guste, pero menos pastor o predicador. Lamentablemente el ministro de Dios dejó de ser el embajador para predicar los decretos de Dios, del Dios de los cielos a los hombres, y él se convirtió en un cuentacuentos o un chistólogo. Pero la palabra de Dios nos enseña que esa sabiduría de los sabios, de esos entendidos entre comillas, la arrogancia y la soberbia, solamente va a ser superada con el poder de Dios. Y aquí dice, la predicación del Evangelio. Así como entonces el Señor Jesús tuvo esta audiencia,
Pablo tuvo esa audiencia. Yo tengo esa audiencia. Hay entre nosotros quienes son sabios y entendidos en su propia opinión. Y hay quienes son como niños. Para ambos es la presentación del Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo conforme a las Escrituras, murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y si tú rechazas este Evangelio, lo que habrá sobre ti es un juicio. Pero si lo recibes, hay perdón y misericordia para ti. ¿Qué debe entonces reconocer la iglesia? ¿Por qué a veces rechazan? ¿Por qué a unos sí vienen? Alabar al Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Eres tú un creyente? ¿Has creído el Evangelio? ¿Podrías ser tú considerado precisamente como esa persona que sí recibió el Evangelio? Que sí realmente has recibido con humildad. Tengo una palabra de advertencia para aquellos que son creyentes. Romanos capítulo 9. Con esto terminamos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 11. El Señor Jesús le hablaba a israelitas que creían que por ser hijos de Abraham, ellos tenían el reino de los cielos ganado. Y el Señor Jesús le dijo, no, si no se arrepienten, no entrarán en el reino de los cielos. A veces a los que no somos israelitas, nos puede venir la soberbia, el engreimiento, porque mira, ellos no creyeron, nosotros sí. O alguien aquí cree que es cristiano y es un engreído. Quiero decirte que si tú eres un engreído, un soberbio y un prepotente, no importa, como les he dicho antes, que te llames muy cristiano o que seas miembro de cualquier iglesia, tú no entrarás en el reino de Dios. Y eso fue precisamente lo que Pablo le advirtió a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo libre silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Quiénes son entonces los que al Señor les garantiza y les ha ofrecido el reino de los cielos y entienden completamente el significado del Evangelio? Sí, los que son como niños, pero los que se mantienen creyendo como niños. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y a pesar de todos los obstáculos, igualmente el Señor obre en nuestras almas. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Podemos ver, Señor, que tu soberanía en la salvación de los hombres se ejerce completamente y que nada, completamente nada, puede evitar que tú logres tus fines y propósitos. Señor, gracias por ver nuestra necesidad, nuestra pequeñez, nuestra bancarrota espiritual y darnos generosamente a tu Hijo Jesucristo
como sustituto para nuestros pecados. Gracias, Señor. Alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.